¿Qué pasaría si la diferencia entre, digamos, un niño enfrentándose a un pronóstico médico de parálisis severa y un joven completamente sano y que además es trilingüe no fuera un nuevo fármaco revolucionario? ¿Qué pasaría si la clave estuviera en 20 minutos diarios de meditación enfocada? Bueno, a ver, suena a ciencia ficción, desde luego, o al menos al típico relato místico que la ciencia tradicional pues descartaría de inmediato, ¿no? Claro, totalmente. Yo misma habría pensado lo mismo. Y bienvenidas y bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy, The Deep Dive. Hoy vamos a analizar algo que, literal, te rompe los esquemas. Sí, porque cuando empezamos a analizar la neurobiología que hay detrás, los registros médicos, el comportamiento real de nuestras ondas cerebrales, la perspectiva cambia por completo. Es que ya no parece magia, sino, pura mecánica cuántica aplicada a la biología. Y ese es precisamente el objetivo de la inmersión de hoy. Nos vamos a adentrar en una exploración basada en el fascinante trabajo de la doctora Michelle Nielsen, que ella es doctora en quiropráctica, empresaria y conferenciante. Exacto. Y su investigación aborda una pregunta que casi siempre se queda atrapada en la sección de autoayuda, ¿verdad? Esa filosofía barata de si podemos realmente crear y controlar nuestra realidad utilizando simplemente la mente. Y quiero prometer a quienes nos escuchan hoy que este análisis no va a ser el típico discurso motivacional de, no sé, piensa en positivo y el universo te premiará. No, no. Vamos a hablar de ciencia. Sí, sí, sí. Eso sería simplificarlo hasta el absurdo. Vamos a desglosar mecanismos neurológicos reales, medibles. Porque para entender cómo un pensamiento puede llegar a moldear la materia o alterar un pronóstico médico, primero hay que entender el terreno en el que jugamos. Y el terreno actual es un campo de batalla. Tal cual. La humanidad ahora mismo está atrapada en un choque monumental entre dos formas de ver el mundo que son diametralmente opuestas. Vale, vamos a desgranar esto, porque la base de todo está en esos dos paradigmas. Por un lado, tenemos lo que la doctora llama la ciencia antigua o el viejo paradigma. Que es la lente puramente newtoniana, claro. Eso es esa idea de que la vida simplemente nos ocurre. Somos como bolas de billar recibiendo golpes. Todo es materia, todo es sólido, y la regla de oro, o sea, la que nos enseñan en el colegio desde pequeños, es que tienes que verlo para creerlo. Exacto. Es una visión muy reconfortante a ver porque es binaria. O está roto o no está roto. Se puede tocar o no. Ya, es muy cómoda. Pero luego entra la física cuántica y destroza esa visión por completo. La hace añicos, sí. Claro, porque el nuevo paradigma cuántico nos dice que la materia sólida, a nivel subatómico, es prácticamente espacio vacío. Todo, absolutamente todo, es energía y vibración constante. Y aquí viene el dato clave. Los pensamientos no son solo ideas abstractas flotando en el aire. Son vibraciones reales, frecuencias eléctricas y químicas que se pueden medir en un laboratorio. Y por eso mismo, en este marco cuántico, la regla de oro se invierte por completo. Ya no es tienes que verlo para creerlo, sino que pasa a ser lo verás con tus propios ojos cuando lo creas. Porque al cambiar nuestros pensamientos, pues cambiamos nuestra resonancia con el campo cuántico. Y a mí, para visualizar esto bien en la cabeza, se me ocurre una analogía. A ver qué te parece. A ver, cuéntame. Digamos que el viejo paradigma es como ir al cine. Te sientas en la butata, comes tus palomitas y miras la pantalla. Eres, un espectador totalmente pasivo. Claro, la película ya está rodada. Exacto, el final está escrito y tú solo recibes la historia. Pero el paradigma cuántico es como jugar a un videojuego interactivo de mundo abierto, de estos de última generación. Vale, te voy siguiendo. En ese videojuego, el mundo no existe entero hasta que tú decides, por ejemplo, caminar hacia una montaña. Hacia donde miras, las decisiones que tomas, todo eso hace que el motor gráfico del juego genere el entorno y las texturas a tu alrededor en tiempo real. Tú obligas a la realidad a renderizarse. Wow. Lo fascinante aquí es que es una analogía brillante. Capta perfectamente la diferencia entre ser, una víctima de las circunstancias o un creador activo. Y esto conecta directamente con cómo está montada nuestra sociedad occidental. Porque estamos obsesionados con la película ya rodada, ¿no? Totalmente. La doctora Nielsen argumenta que Occidente vive asfixiado por ese viejo paradigma materialista. Lo único que valoramos a nivel sistémico es el Producto Interior Bruto, el éxito financiero, la industria. Todo lo tangible. Lo que da resultados inmediatos y cabe en una hoja de cálculo.
Mientras que hemos dejado completamente abandonado el motor gráfico del videojuego. Hemos marginado la espiritualidad, el vitalismo, la intuición. Todo lo intangible se considera, pues, no sé, una pérdida de tiempo. Sí, se ve como algo poco productivo. Y una sociedad próspera de verdad debería tener un equilibrio perfecto entre lo tangible y lo intangible. Pero la nuestra, lamentablemente, está muy fracturada. Y esa fractura exterior, lo que vemos en la sociedad, es en realidad un reflejo de nuestra propia biología, de lo que tenemos dentro del cráneo. Ahí es donde la sociología choca de frente con la biología, efectivamente. Porque todos sabemos la división básica del cerebro. El hemisferio izquierdo es el analítico, el lógico, el mundo occidental materialista, y el derecho es el creativo, el espiritual, donde nacen las posibilidades. Pero el problema no es que nazcamos desequilibrados. El verdadero problema empieza en el colegio. Desde el primer día, un niño entra en un sistema diseñado exclusivamente para hipertrofiar el hemisferio izquierdo. Es un gimnasio de lógica y reglas. Exacto. Se premia memorizar datos, la matemática pura, el seguir instrucciones sin rechistar. ¿Y qué pasa con el hemisferio derecho? Pues que, como cualquier músculo que no usas, se atrofia. Se apaga por completo. Se apaga la capacidad de visualizar realidades que aún no existen, que es la base pura de la creación cuántica que mencionabas. O sea, nos programan para ser excelentes oficinistas del viejo paradigma. Y por eso, cuando la doctora define lo que es ser un genio, rompe con la típica idea del test de inteligencia. Totalmente. Para ella un genio no es el que saca un 10 en el examen de mates. No. Un genio es alguien que ha sobrevivido al sistema y ha construido un puente funcional entre los dos hemisferios. Tienen la visión descomunal del cerebro derecho y la capacidad de ejecución implacable del cerebro izquierdo. Y, a ver, aquí ella da ejemplos de genios históricos. Menciona a Leonardo da Vinci, la Madre Teresa, Beethoven, Bill Gates y Madonna. Sabía que te ibas a detener ahí. A ver, es que tengo que hacer un parón. Me resulta inevitable. Dime. ¿De verdad estamos poniendo a Madonna en la mismísima lista que un genio del Renacimiento que diseñó máquinas voladoras o que a la Madre Teresa? O sea, entiendo lo de ser creativa, pero es una estrella del pop. Vende discos, genera polémica. Me parece un salto muy salvaje comparado con revolucionar el arte o la ciencia. Es una resistencia muy lógica y muy común, la verdad. Es que el marketing no es lo mismo que pintar la Mona Lisa, no me fastidies. Ya, pero escúchame. Históricamente tendemos a asociar la genialidad con una autoridad moral o un arte clásico intocable. Pero si nos ceñimos estrictamente a la neurobiología del éxito que plantea la fuente, la inclusión de Madonna es matemáticamente perfecta. ¿Tú crees? Explícame eso. Olvidemos el valor moral por un momento. Miremos la mecánica. El hemisferio derecho es el dominio de la reinvención fluida, de imaginar estéticas y narrativas que, no existían ayer, y Madonna tiene una imaginación inagotable. Vale, te compro que es un camaleón creativo. Eso es innegable. Siempre ha sabido leer el espíritu de la época. Pero fíjate que muchísimos artistas tienen esa creatividad y acaban arruinados, o en el olvido absoluto. Y eso es porque su hemisferio izquierdo está desconectado. Ah, claro. Les falta la ejecución. Estructurada, analítica y empresarial. Rivaliza con cualquier directivo de Wall Street. Ella imagina la realidad estética y luego orquesta la producción, distribución y monetización a nivel mundial. Durante 4 décadas, además. Eso es. El genio es el puente. Es coger la energía intangible que entra por el cerebro derecho, pasarla por el filtro analítico del izquierdo y anclarla en la materia. Madonna ha manifestado una realidad abrumadora. Visto así, desde la mecánica pura, tiene sentido. Aparcamos el esnobismo intelectual y miramos los resultados. Pero claro, esto nos pone delante de un muro gigantesco. ¿A qué te refieres? A que, si el secreto es ese puente, ¿cómo lo hace una persona normal y corriente? Porque la mayoría de quienes nos escuchan, y me incluyo, tenemos un hemisferio izquierdo que actúa como un dictador. Es que no se calla la boca nunca. Literalmente no se calla. El dato que aporta la investigación es sobrecogedor. Procesamos unos 60.000 pensamientos al día. ¡Qué barbaridad! 60.000. Y lo peor no es la cantidad. Es que la mayoría son aburridos, repetitivos, idénticos a los de ayer. Giran en torno a problemas menores, miedos, la lista de la compra. Es ruido estático. Que nos ancla a la realidad de siempre.
Entonces, ¿cómo cruzamos el puente? ¿Cómo apagamos ese ruido para encender el motor gráfico del cerebro derecho? Aquí entramos de lleno en la ciencia de las ondas cerebrales. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cuando la gente oye meditación, piensa en sentarse en loto, a poner la mente en blanco, y no va de eso, va de frecuencias eléctricas, ¿no? Así es, pura ingeniería neurológica. Nuestro cerebro opera en hercios, y el estado normal es la onda beta, rápidas, cortas, de alta frecuencia. Es donde estamos tú y yo charlando ahora. El modo de supervivencia y de trabajo. Eso es. Gasta muchísima energía, y solo sirve para reorganizar lo que ya existe, no para crear nada nuevo. Vale, y en el otro extremo tenemos las ondas delta. Que son lentísimas. Es el sueño profundo. El cuerpo se regenera, pero no hay conciencia. O sea, estás apagado. No puedes visualizar nada activamente. Lo que nos deja necesitando un atajo, un punto intermedio. Y ese es el estado alfa, y sobre todo el estado zeta. Zeta. Esa es la palabra clave de hoy. Exacto. Teta es esa frecuencia en la frontera entre estar despierto y dormirte, o la que alcanzas tras 10 o 15 minutos de relajación profunda. Y lo que ocurre en el cerebro en teta es increíble. Es que yo al leerlo aluciné. Pensemos en el lóbulo frontal, ¿vale? Esa parte analítica de nuestra frente. Es como si fuera el cortafuegos, el antivirus de un ordenador. Una buena manera de verlo, sí. El lóbulo frontal nos da la identidad, el sentido del tiempo. Si tú, estando en beta, en el metro, dices en voz alta, soy millonario o tengo una salud de hierro, el cortafuegos revisa tu cuenta bancaria y tu historial médico y dice, aviso de virus. Información falsa. Y bloquea el pensamiento. No te lo crees ni tú. Exacto, no deja que se instale. Pero al ralentizar a teta, ¿qué pasa? Esto plantea una pregunta importante, porque lo que pasa es que el lóbulo frontal pierde energía y básicamente se duerme. El guardia de seguridad se va a tomar un café. ¿Tienes acceso de administrador al disco duro? Tal cual. Y como el lóbulo frontal está apagado, el cerebro pierde la capacidad de distinguir entre una experiencia real exterior y una fantasía interior, intensamente imaginada. Fíjate en la magnitud de esto. Si en Z visualizas una nueva realidad, cargada de emoción, tu cerebro se lo cree. Asume que está pasando ya y empieza a mandar señales químicas y eléctricas a tus células. Altera la expresión genética para adaptarse a esa fantasía. Reescribes el código fuente de tu cuerpo antes de que la realidad física haya cambiado en nada. Pero claro, aquí es donde alguien que nos escuche dirá, vale, muy bonita la teoría neurológica, pero yo quiero pruebas en el mundo real. Quiero ver esto enfrentado a una desgracia absoluta. Y la doctora Nielsen no rehúye ese reto. Pone sobre la mesa su propio caso clínico, la historia de su hijo Matisse. Es que es un caso que trasciende la anécdota, de verdad, es impresionante. Estamos hablando de una emergencia médica extrema. Matisse nació prematuro a los 6 meses, con órganos inmaduros y pesando, atención a esto, solo 800 gramos. 800 gramos. Es que la doctora lo compara con un bloque y medio de mantequilla del súper. Madre mía. Pasó 3 meses en una incubadora luchando por cada aliento, y el pronóstico médico era desolador: parálisis cerebral severa, riesgo enorme de ser sordo, ciego y mudo. Lo peor que le pueden decir a unos padres. Y el niño sobrevive a los primeros años, pero a los 4 años la crisis estalla. Claro, el sistema educativo público ya le había puesto la etiqueta de discapacitado. Ocupaba 2 plazas de educación especial él solo, con una profesora de apoyo constante. Y a los 4 años, que es cuando los niños son cotorras, Matisse tenía un vocabulario de 5 palabras. 5. Y para decir una palabra como leche, se atascaba en episodios de tartamudez severa, repitiendo el sonido hasta 25 veces. Qué angustia para el niño y para la madre. Totalmente. En noviembre, la profesora reúne a la doctora y le da el veredicto final del viejo paradigma. El niño no avanza, pasa el tiempo desconectado, mirando al vacío. No hay esperanza de desarrollo normal. Y aquí es donde la historia da un giro. Cualquier madre comprensiblemente se habría derrumbado aceptando el diagnóstico médico, pero ella conectó los puntos. Ella usaba la meditación teta en sus negocios. Sabía cruzar el puente para manifestar éxito económico. Y se dio cuenta de la contradicción tremenda. Usaba la mayor tecnología del universo para ganar dinero, pero aceptaba el viejo paradigma para la vida de su hijo. Y decide hackear la biología del niño usando la suya propia. Toma 20 minutos al día, innegociables. Se relaja hasta entrar en teta, baja el cortafuegos del lóbulo frontal. Y ahí empieza el trabajo real.
No se pone a desear vagamente que su hijo mejore. No, con precisión quirúrgica, ¿verdad? Eso es. Visualizaba una película mental hiperdetallada. Veía a Matiz corriendo ágil, hablando fluidamente, jugando. Se imaginaba las reuniones con las maestras donde le daban buenas noticias. Proyectaba una realidad que era lo opuesto a la evidencia tridimensional que tenía en casa. ¿Y los resultados? Que están documentados. En solo 2 meses de esta práctica, el tartamudeo desapareció. El de 25 repeticiones. ¡Pum! Fuera. Y para mayo de ese mismo curso, las profesoras estaban en shock. No había explicación médica ni pedagógica. El salto cognitivo rompía cualquier estadística. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si saltamos a la actualidad, Matiz ya no es que no tartamudee. Es que le quitaron la etiqueta de educación especial. Es un joven sano, evaluado como brillante por psicólogos. Y habla 3 idiomas. ¡3! Castellano y catalán mejor que su madre, bromea la doctora. O sea, de 800 gramos y no poder decir leche a trilingüe, es que te vuela la cabeza. Si conectamos esto con el panorama general, las implicaciones son asombrosas. Significa que creernos pequeñas víctimas de un universo aleatorio es una ilusión óptica tremenda. Es el paradigma viejo muriendo. Exacto. La investigación sugiere que todos tenemos la misma arquitectura cerebral. Todos somos maestros manifestadores en potencia. Y si una madre concentrada puede revertir un daño neurológico tan brutal, imagínate esto a escala planetaria. Escala planetaria, claro. Si enseñáramos a sincronizar ambos hemisferios desde niños, podríamos diseñar sistemas para erradicar el hambre, encontrar energías verdaderamente libres, crear un nivel de empatía que borre los conflictos bélicos. No es poesía, es la aplicación a gran escala de esta misma ley cuántica. Es que es recuperar la soberanía de nuestra propia vida, dejar de ser espectadores pasivos en la butaca del cine y tomar los mandos del motor gráfico del videojuego. Sentar al cerebro analítico y al creativo en la misma mesa y reescribir nuestra biología. Pero, y con esto vamos a ir cerrando nuestro análisis de hoy. Fíjate que a mí todo esto me ha dejado dándole una vuelta a una idea que da un poco de vértigo. A ver, dime. Hemos visto que la ciencia demuestra que en relajación profunda o cuando estamos distraídos, el cortafuegos del lóbulo frontal se apaga y se traga lo que imaginemos como si fuera la realidad física. Sí, el cerebro no distingue la realidad de la fantasía. Vale, pues, ¿qué ocurre cuando pasamos semanas o meses rumiando nuestras peores ansiedades? Ya veo por dónde vas. Cuando estás en la ducha, que estás relajado en alfa o justo antes de dormirte entrando en teta, y de repente te pones a visualizar vívidamente una discusión terrible que aún no ha pasado, o te imaginas fracasando en un proyecto. Madre mía. Si la mente humana es tan, pero tan poderosa como para manifestar el milagro neurológico de Matiz, es posible que estemos usando todo este inmenso poder cuántico sin darnos cuenta para crear con absoluta precisión la misma realidad tóxica de la que intentamos huir desesperadamente. Es una reflexión muy profunda, la verdad. Muy provocadora. Es, desde luego, una invitación a que la gente que nos acompaña observe bien qué película proyectan cada día en la pantalla de su mente, porque parece que nuestras células y el universo cuántico siempre están sentados en primera fila tomando notas. Muchísimas gracias por sumergiros hoy con nosotros y nos vemos en nuestro próximo análisis a fondo. Si te gusta este tipo de contenido, por favor, suscríbete a este canal, Metafísica Financiera. Dale clic a me gusta y comparte. Gracias por ver este video hasta el final.